El último suspiro de Juan se perdió en el aire enrarecido de su humilde morada. Un eco apenas perceptible de las palabras finales del Padre Nuestro que aún resonaban en sus labios. Su cuerpo, un instante antes arrodillado en piadosa devoción, ahora yacía inerte sobre el frío suelo de madera. Un testimonio mudo de un colapso repentino e inesperado. La vela parpadeante, única fuente de luz en la pequeña habitación, proyectaba sombras danzantes sobre su figura inmóvil, como si el mundo mismo dudara en aceptar el abrupto final de su existencia. Juan había sido, a los ojos de todos, la encarnación de la fe. Un hombre de rutinas inquebrantables, su día comenzaba y terminaba con oraciones, su voz grave y sincera elevándose en alabanza. Su esposa, María, y sus 2 hijos, Ana y Pedro, lo veían como el pilar inquebrantable de su fe, un ejemplo viviente de piedad y devoción. Cada domingo, su presencia en la iglesia era tan predecible como el amanecer, su canto el más fuerte, sus asentimientos de cabeza los más fervientes durante el sermón. Su vida transcurría entre el trabajo honesto, el amor por su familia y una fe que parecía tan arraigada como los viejos robles del bosque cercano. Nadie, ni siquiera él mismo, habría dudado de su destino eterno. Pero en ese instante final, mientras su alma se desprendía de su envoltura terrenal, algo diferente, algo incomprensible, comenzó a manifestarse. Las últimas sílabas del amén se disolvieron en un silencio opresivo, un silencio que no era la paz esperada, sino una ausencia, un vacío que se extendía más allá de lo concebible. La luz de la vela se atenuó, no por falta de cera, sino como si una fuerza invisible la estuviera absorbiendo, arrastrando consigo toda calidez, toda familiaridad. Una frialdad inusitada se apoderó del ambiente, penetrando no solo la habitación, sino el mismo ser de Juan, ahora despojado de su cuerpo. No hubo la visión de ángeles, ni la melodía celestial que tantas veces había imaginado. En su lugar, una oscuridad densa y palpable lo envolvió, una negrura que no era la ausencia de luz, sino una presencia tangible, casi líquida, que lo absorbía. Era una oscuridad que susurraba, no con palabras, sino con la sensación de infinitud, de un espacio sin límites ni referencias. El velo entre los mundos se había desgarrado, pero no hacia la luz prometida, sino hacia un abismo que desafiaba toda comprensión. La familiaridad de su hogar se desvaneció, reemplazada por una desorientación absoluta, una pérdida de toda conexión con lo que alguna vez fue su realidad. Flotaba, o quizás caía, en esa negrura abrumadora, sin cuerpo que sentir, sin aire que respirar, pero con una conciencia intacta y, de hecho, dolorosamente aguda. Un terror incipiente comenzó a anidar en lo que él percibía como su ser. ¿Dónde estaba el consuelo de su oración? ¿Dónde la promesa de un descanso eterno junto a su Creador? Acababa de morir en el acto más sagrado de su vida, con las palabras más sublimes en sus labios, y sin embargo, lo que sentía no era la paz del paraíso, sino la angustia de lo desconocido, el preludio de un destino que se negaba a alinearse con sus expectativas más profundas. La devoción de toda una vida ¿sería suficiente para el viaje que acababa de comenzar? ¿O había un engaño mucho más profundo oculto bajo la superficie de su fe? La pregunta se cernía sobre él, pesada y ominosa, mientras la oscuridad lo arrastraba inexorablemente hacia un destino incierto. El despertar de Juan no fue el dulce resurgir en una cama celestial que había anticipado. En cambio, una sensación de frío y desolación lo invadió, un peso opresivo que no recordaba haber sentido jamás. Sus ojos, si es que aún podía llamarlos así, se abrieron a una penumbra perpetua, un crepúsculo eterno, donde la luz luchaba por existir y era consumida al instante. Se encontraba en un lugar que desafiaba toda descripción terrenal, un páramo desolado
que se extendía hasta donde su percepción alcanzaba, sin un horizonte discernible, sin un cielo azul que lo cubriera. No había la calidez de un abrazo divino, ni la melodía de coros celestiales. En su lugar, el aire, denso y pesado, traía consigo un olor acre a azufre y desesperación. La tierra bajo sus pies, si es que tenía pies, era una extensión rocosa y agrietada, de un color gris ceniza, que absorbía cualquier vestigio de vida. La revelación inicial comenzó a filtrarse en su conciencia. Este no era el cielo que había esperado. No era el paraíso prometido a los justos. Un paisaje infernal, con sus contornos distorsionados y sus sombras danzantes, comenzaba a materializarse ante él, desdibujando la última pizca de esperanza que aún se aferraba a su ser. La confusión y el terror se apoderaron de él como una enfermedad galopante. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía él, Juan, el hombre de fe inquebrantable, que había exhalado su último aliento en una oración, encontrarse en un lugar tan lúgubre? La contradicción era brutal, insoportable. Su mente, antes tan clara y llena de devoción, ahora era un torbellino de preguntas sin respuesta, de incredulidad y un miedo que le helaba el alma. Recordaba cada palabra del Padre Nuestro, cada promesa de salvación, cada sermón sobre la vida eterna. ¿Había sido todo una farsa? ¿O el engaño era suyo? A medida que sus sentidos se ajustaban a la espantosa realidad, Juan comenzó a distinguir figuras en la penumbra. Eran sombras errantes, siluetas distorsionadas que se movían con una lentitud agónica, como si el mismo aire les pesara. No eran ángeles de luz, sino seres que exhalaban un aura de sufrimiento y tormento. De la distancia llegaron a sus oídos lamentos, no gritos furiosos, sino gemidos prolongados, quejidos que resonaban con una tristeza infinita, un eco de almas perdidas en un laberinto de dolor. Cada lamento era una punzada en su propia esencia, cada sombra un espejo de un destino que ahora temía compartir. El terror se intensificó, un escalofrío que no era de frío físico, sino de la comprensión de la magnitud de su situación. Intentó hablar, gritar, orar de nuevo, pero su voz no era más que un susurro inaudible, una brisa que se perdía en la inmensidad del páramo. La desesperación se cernía sobre él, una capa pesada que amenazaba con asfixiarlo. ¡Qué error! ¡Qué pecado oculto! ¡Qué transgresión imperdonable lo había llevado a este lugar de tormento, a este infierno que se burlaba de sus expectativas celestiales! La pregunta se clavó en su mente, más aguda que cualquier dolor físico, exigiendo una respuesta que no llegaba. La imagen de su familia, de su esposa María y sus hijos, Ana y Pedro, cruzó por su mente, y con ella, un nuevo temblor. ¿Había algo en su vida, en su fe, que había sido una mentira, una fachada que ahora se desmoronaba en este abismo de desesperación? La duda era el tormento más cruel, y el infierno apenas había comenzado a revelar sus secretos. Una fuerza invisible, pero innegable, comenzó a arrastrar a Juan a través de aquel paisaje desolado. No había cadenas visibles ni captores corpóreos, solo una implacable corriente que lo empujaba hacia adelante, a través de la neblina gris y los lamentos distantes. Era un viaje sin rumbo aparente, pero con una dirección ineludible, como si cada paso, cada deslizamiento, lo llevara más profundamente al corazón de aquel tormento. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía aún más opresivo, y las sombras errantes se cernían más cerca, susurrando incomprensibles lamentos que parecían resonar directamente en su alma. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. No eran recuerdos claros y nítidos, sino fragmentos distorsionados de su propia vida, proyectados en el aire denso como hologramas espectrales. Al principio eran escenas triviales: un desayuno familiar, una conversación con un vecino, un sermón dominical.
Pero rápidamente la naturaleza de estas proyecciones cambió. Se volvieron reveladoras, despojando la capa de piedad y devoción que había construido meticulosamente a lo largo de los años. Vio a sí mismo, con una claridad dolorosa, juzgando a los demás en su corazón, incluso mientras sus labios pronunciaban palabras de perdón y comprensión en público. Recordó la vez que criticó severamente a un hermano de la Iglesia por un pequeño desliz, sintiéndose superior en su propia rectitud, sin recordar que la misericordia debía prevalecer. El conflicto central de su existencia comenzó a manifestarse con una claridad brutal. La hipocresía de su fe, la dualidad entre su imagen pública y sus pensamientos y acciones privadas, se desplegaba ante él como una película de terror. Las palabras que había escuchado innumerables veces en la tierra: «No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos», resonaban ahora en su mente con una intensidad ensordecedora. No eran palabras de condena de una figura externa, sino el eco de su propia conciencia, que ahora se manifestaba en aquel purgatorio personal. Cada visión era una punzada, un recordatorio de una promesa rota, de un estándar que había exigido a otros, pero que él mismo había fallado en cumplir. Las visiones se hicieron más íntimas, más dolorosas. Una escena lo mostró consolando a un amigo que acababa de perder su trabajo, mientras por dentro, Juan sentía un secreto alivio de que no le hubiera ocurrido a él, y una secreta superioridad por su propia estabilidad económica. Otra imagen lo confrontó con la traición. Recordó cómo había prometido ayudar a un familiar en apuros económicos solo para retractarse en el último momento, justificándose con la excusa de que Dios proveería, cuando en realidad la avaricia había guiado su decisión. Vio el rostro de su esposa, María, una noche, cuando le había prometido escucharla y apoyarla, pero su mente estaba en otra parte, juzgando su preocupación como una debilidad, en lugar de ofrecer el consuelo que ella necesitaba. Incluso bajo el manto de la piedad, había traicionado la confianza de seres queridos, utilizando su fe como un escudo para sus propias faltas. Cada imagen era un martillo que golpeaba su alma, revelando la fragilidad de su edificio espiritual. La devoción que había exhibido, las oraciones que había pronunciado, las limosnas que había dado, todo parecía ahora hueco, una cáscara vacía sin el verdadero amor y la humildad en su interior. El Padre Nuestro, que había sido su último aliento, se sentía ahora como una burla cruel, un recordatorio de la pureza que había profesado, pero que rara vez había encarnado. El tormento no era físico, sino una agonía del espíritu, la confrontación con la verdad desnuda de su ser. Una pregunta comenzó a formarse en las profundidades de su desesperación. ¿Podría haber una salida? ¿Una oportunidad de redención, por pequeña que fuera, en este abismo de revelación? ¿O su destino estaba sellado para siempre, condenado a revivir las mentiras y las hipocresías de una vida vivida a medias, bajo una falsa fachada de santidad? La respuesta no llegaba. Solo la incesante procesión de sus pecados, cada uno un eslabón en la cadena que lo ataba a aquel lugar de tormento. El eco de las mentiras era una sinfonía macabra que lo envolvía, y el infierno apenas comenzaba a desvelar sus profundidades más oscuras. El infierno, para Juan, no era el fuego y el azufre que la iconografía popular había pintado, sino un espejo cruel que reflejaba cada una de sus transgresiones. La manifestación de sus pecados se materializaba de formas que solo su conciencia podía percibir, cada tormento reflejando la esencia misma de sus acciones pasadas. Si había sido un juez severo, ahora sentía el peso de un escrutinio implacable sobre sí mismo. Si había ignorado el sufrimiento ajeno, ahora experimentaba una soledad abrumadora, una desconexión que helaba el alma más que cualquier llama. Cada visión, cada recuerdo, no era solo una imagen,
sino una sensación visceral, una recreación perfecta del daño que había infligido. El peso de la culpa no era una carga abstracta, sino una presión física que lo aplastaba. Sentía el remordimiento crecer exponencialmente, cada fibra de su ser clamando por una oportunidad de deshacer lo hecho, de pedir perdón genuinamente. La desesperación se aferraba a él como un sudario húmedo, sofocando cualquier atisbo de esperanza. ¿Cómo podía haber sido tan ciego, tan arrogante, tan ajeno a la verdad de su propio corazón? Las oraciones recitadas mecánicamente, los gestos de piedad vacíos, todo se desmoronaba bajo el escrutinio implacable de su propia conciencia. Entonces, un elemento sobrenatural se hizo presente, diferente de las visiones y los recuerdos. Una voz grave y resonante, que no provenía de ninguna dirección discernible, llenó el espacio. No era una voz de condena furiosa, sino una de verdad inquebrantable, impregnada de una tristeza profunda, casi infinita. «Juan», resonó la voz. «Cada acto, cada pensamiento, cada intención, tiene su eco en la eternidad. Creíste que la fe era un escudo, una armadura contra el juicio, pero olvidaste que la fe sin obras es estéril, y la oración sin un corazón transformado es un mero sonido vacío». La voz continuó, revelando las consecuencias eternas de sus actos, no como un castigo impuesto, sino como la consecuencia natural de sus elecciones. Le mostró cómo sus juicios implacables habían sembrado amargura, cómo su avaricia había robado oportunidades a otros, cómo su hipocresía había alejado a aquellos que buscaban una guía sincera. Cada palabra de la voz era una flecha que perforaba su alma, no para herir, sino para revelar la verdad. La comprensión de que la oración, incluso el Padre Nuestro, sin un corazón verdaderamente arrepentido y transformado, era vacía, se clavó en él. No era la oración en sí lo que faltaba, sino la autenticidad detrás de ella, la congruencia entre sus labios y su espíritu. Juan se dio cuenta de que había confundido la religiosidad superficial con una relación genuina con lo divino. Había usado las palabras sagradas como una fórmula mágica, un conjuro protector, en lugar de un diálogo íntimo y sincero con su Creador. Había juzgado a los demás por sus faltas, mientras ocultaba las suyas bajo el manto de una piedad superficial. La voz no lo juzgaba, simplemente le mostraba la verdad de su propio ser, la abismal distancia entre lo que profesaba y lo que realmente vivía. El tormento de la conciencia era insoportable. No había un solo lugar donde pudiera esconderse de la verdad de sí mismo. Cada pecado, cada omisión, cada juicio injusto, se magnificaba en este purgatorio personal, haciendo que el peso de su existencia fuera casi insoportable. La desesperación se cernía sobre él, una niebla fría y densa que amenazaba con consumirlo por completo. Se preguntó si este sería el final de su existencia, un ciclo interminable de autoflagelación y revelación dolorosa. ¿Había algún propósito en esta horrible visión? ¿O estaba condenado a ser un espectador eterno de sus propias faltas, un prisionero de su propia hipocresía? La voz se desvaneció, dejando a Juan solo con el eco de sus propias verdades, y la oscuridad se hizo aún más profunda, si cabe. Justo cuando la desesperación de Juan parecía haber alcanzado su punto más álgido, un punto de quiebre donde la oscuridad amenazaba con devorarlo por completo, algo inesperado ocurrió. En medio de la penumbra asfixiante, una luz tenue, casi imperceptible al principio, comenzó a brotar. No era una luz cegadora ni gloriosa, sino un fulgor suave, cálido, que parecía emanar de las profundidades de la misma nada. Era una luz que no disipaba la oscuridad de golpe, sino que la acariciaba, revelando contornos donde antes solo había vacío. La presencia que acompañaba a esa luz era inconfundible. Jesús se manifestó en medio de la oscuridad más profunda,
no con la figura imponente de un juez airado, sino con una sencillez sobrecogedora. Su rostro reflejaba una profunda tristeza, una tristeza que parecía contener el dolor de 1000 mundos, pero también un amor incondicional que trascendía toda comprensión. Sus ojos, aunque velados por esa melancolía divina, irradiaban una compasión infinita, una mirada que penetraba el alma de Juan sin juzgar, sino comprendiendo cada una de sus faltas, cada uno de sus errores. Juan, postrado en lo que parecía ser el suelo de su tormento, sintió que la presencia no lo condenaba, sino que lo invitaba a levantar la mirada. No había palabras audibles al principio, solo una comunicación profunda, de espíritu a espíritu. El mensaje que emanaba de Jesús era claro y resonaba en cada fibra de su ser. Un recordatorio de la misericordia divina, del perdón que siempre está disponible para aquellos que se arrepienten de corazón. Le recordó el verdadero significado del Padre Nuestro, no como una recitación vacía, sino como una invocación de una relación filial, de una dependencia total de un Padre amoroso. La oración, como le fue revelado, era mucho más que palabras. Era un puente hacia la gracia, un canal para la transformación, pero solo si se pronunciaba con un corazón sincero y humilde. Jesús, con su presencia, le mostró que el Padre Nuestro no era una fórmula mágica para evitar las consecuencias de una vida de hipocresía, sino una guía para vivir una vida de amor, servicio y compasión. Cada frase de la oración adquiría un nuevo significado bajo la luz de esa presencia. Santificado sea tu nombre. No era solo una declaración, sino un llamado a santificar su propia vida, a reflejar la santidad divina en sus acciones. Venga a nosotros tu reino. Era una invitación a construir ese reino aquí en la tierra, a través de la justicia y la bondad. Hágase tu voluntad. Era una entrega total, un abandono del egoísmo para abrazar el propósito divino. La advertencia de Jesús era clara y resonaba con la voz que Juan había escuchado anteriormente. La necesidad de vivir la fe, no solo de profesarla. La fe sin obras, sin un corazón transformado, era como una semilla estéril, incapaz de dar fruto. Le hizo comprender que su devoción superficial, sus oraciones recitadas sin convicción, habían sido una fachada, una autojustificación que lo había alejado de la verdadera esencia de la espiritualidad. No era suficiente con conocer las palabras. Había que encarnar el espíritu de la oración en cada aspecto de su existencia. La presencia de Jesús, aunque momentánea, fue un bálsamo para el alma atormentada de Juan. Disipó la desesperación, no eliminando el peso de sus pecados, sino ofreciendo una vía para la redención. Le hizo ver que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la misericordia divina siempre estaba presente, esperando ser reconocida y aceptada. Esta manifestación, ¿sería una segunda oportunidad, un regalo inmerecido de gracia? ¿O era una última lección, una revelación final antes de que el juicio definitivo sellara su destino para siempre? Juan no lo sabía, pero la esperanza, un sentimiento que creyó perdido para siempre, comenzó a florecer tímidamente en su corazón, aunque aún rodeada por las sombras de su pasado. El eco del mensaje de Jesús, cargado de amor y advertencia, se grabó en lo más profundo de su ser, prometiendo un cambio, una transformación, si tan solo pudiera aferrarse a esa luz. El destello de la luz se intensificó, envolviendo a Juan en un cálido abrazo que contrastaba con el frío lúgubre del inframundo. De repente, una punzada aguda lo atravesó, un dolor familiar que lo arrancó de su visión. Sus ojos se abrieron de golpe, el techo blanquecino de su humilde habitación, reemplazando las visiones infernales. Estaba de vuelta, tendido en el mismo suelo de madera, donde había colapsado, con el rosario aún apretado entre sus dedos. El aire de la estancia, antes sofocante, ahora le parecía fresco y puro, cada inhalación un milagro.
La experiencia lo había cambiado radicalmente. Ya no era el mismo Juan que había recitado el Padre Nuestro, con labios vacíos y corazón endurecido. La visión del infierno, la confrontación con sus pecados y, sobre todo, la presencia amorosa y admonitoria de Jesús habían grabado en su alma una verdad innegable. Su perspectiva de la vida, de la fe, de la oración, era ahora completamente diferente. La hipocresía había sido arrancada de raíz, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca antes había permitido. Cada palabra del Padre Nuestro resonaba en él con un significado profundo y personal, no como una fórmula, sino como el aliento mismo de su nueva existencia. Mientras intentaba ponerse de pie, sus músculos doloridos, una clara instrucción resonó en su mente, no con la voz grave del tormento, sino con la serena autoridad que había percibido en la presencia de Jesús. Debía advertir a otros. Debía compartir su testimonio. No era una sugerencia, sino un mandato, una misión que trascendía su propia comodidad y su miedo. La experiencia no había sido solo para su propia redención, sino para convertirse en un faro para aquellos que aún caminaban en la oscuridad de la autojustificación y la fe superficial. ¿Cómo podría guardar silencio después de haber visto lo que había visto, después de haber sentido el amor que le había sido ofrecido incluso en las profundidades del abismo? Juan se encontró en una encrucijada existencial. Podía elegir el silencio, enterrar su experiencia como un delirio febril y volver a la vida cómoda y predecible que había llevado, aunque ahora vacía de significado. El miedo a ser ridiculizado, a ser considerado un loco o un fanático, era real y palpable. ¿Quién le creería una historia tan increíble y aterradora? Su familia, sus vecinos, la comunidad de la iglesia que lo conocía como el piadoso Juan. ¿Cómo reaccionarían a la verdad de su hipocresía revelada por una visión del infierno? Pero la otra opción era la valentía de compartir su impactante experiencia, de exponer su propia vergüenza para que otros pudieran encontrar la luz antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de las almas atormentadas, el eco de los lamentos, el rostro triste de Jesús, todo lo instaba a hablar. La carga de su secreto era demasiado pesada para llevarla solo. Sabía que su testimonio no sería fácil de entregar, ni fácil de aceptar. Enfrentaría escepticismo, burla e incluso rechazo. Pero la alternativa, la de permanecer en silencio, se sentía como una traición a la segunda oportunidad que le había sido concedida, una negación de la misericordia que había experimentado. La decisión se formó en su corazón, con una claridad cristalina. No podía silenciar la verdad que había presenciado. Su vida, a partir de ese momento, estaría dedicada a proclamar lo que había visto y aprendido. Se puso en pie, la debilidad aún presente, pero con una fuerza renovada en su espíritu. Miró por la ventana, el sol de la mañana filtrándose, y supo que el mundo exterior, el mundo que había dado por sentado, estaba a punto de escuchar una historia que lo cambiaría para siempre. La cuestión ahora era, ¿cómo reaccionaría el mundo ante un testimonio tan increíble y aterrador? ¿Estarían dispuestos a escuchar la advertencia que Juan, el hombre que murió orando el Padre Nuestro y visitó el infierno, tenía para ofrecer? La nueva vida de Juan se desplegó con una intensidad que sorprendió a todos los que le conocían. Ya no era el hombre con la piedad superficial, que recitaba oraciones de memoria sin que su corazón estuviera verdaderamente involucrado. Su devoción ahora era genuina, palpable en cada gesto, en cada palabra. Sus ojos, antes a veces velados por el orgullo o la autocomplacencia, ahora irradiaban una humildad y una compasión que no pasaban desapercibidas. La caridad que antes practicaba como una obligación, o incluso para mantener una imagen, ahora fluía de él de manera espontánea y sincera. Ayudaba a los necesitados sin buscar reconocimiento. Escuchaba con una paciencia inusual
y hablaba con una sabiduría que parecía venir de un lugar mucho más profundo que su experiencia terrenal. Sin embargo, su transformación no estuvo exenta de desafíos. Al principio, su familia y amigos lo miraron con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Era la conmoción de su colapso lo que lo había cambiado tanto? ¿O se había vuelto un fanático religioso? Tuvo que enfrentar el escepticismo de algunos, la burla de otros y la incredulidad de la mayoría. Cuando intentó compartir fragmentos de su visión, las reacciones variaron desde la incomodidad hasta la franca incredulidad. «Juan, ¿estás seguro de que no fue un mal sueño?», preguntó su esposa una noche, con una voz cargada de preocupación. «Parece tan real para ti, pero... ¿el infierno? ¿Jesús en medio de él?». A pesar de las dudas y las sonrisas condescendientes, Juan se mantuvo firme en su verdad. No buscaba convencer a nadie con argumentos lógicos, sino con el testimonio viviente de su propia transformación. Su vida era su sermón más elocuente. Empezó a hablar en pequeñas reuniones de vecinos, luego en su iglesia. Y poco a poco, su historia, aunque increíble, comenzó a resonar en algunos corazones. No era el miedo lo que predicaba, sino la urgencia de una fe auténtica, una relación personal y sincera con lo divino. La lección espiritual que Juan traía consigo era profunda y esencial. La importancia de la confesión, el perdón y la verdadera transformación del corazón. Repetía incansablemente que la oración sin un corazón arrepentido y una vida coherente era como una cáscara vacía. «No basta con recitar el Padre Nuestro», decía con voz serena pero firme. «Hay que vivirlo. Hay que perdonar como se nos perdona. Hay que buscar el reino de Dios en cada acción, en cada pensamiento. El infierno no es solo un lugar, es la ausencia de amor. Y el cielo comienza aquí, cuando abrimos nuestros corazones a la gracia». La historia de Juan se convirtió con el tiempo en una leyenda local, luego en un testimonio que viajó más allá de su pequeña comunidad. No todos creyeron su relato tal cual, pero nadie pudo negar el cambio radical en el hombre mismo. Su vida era una advertencia, un faro para aquellos que aún tenían tiempo de examinar sus propias vidas, sus propias motivaciones. Era un recordatorio de que la fe no es una mera formalidad religiosa, sino un camino de vida que exige honestidad y entrega total. Desde su experiencia, Juan vivió cada día con una gratitud inmensa, sabiendo que había sido rescatado de un destino que él mismo había forjado con su hipocresía. Su testimonio no era de condena, sino de esperanza, un llamado persuasivo a la reflexión y la acción espiritual. Su mensaje final era para cada espectador, para cada alma que escuchara su historia. No esperes a ver el infierno para buscar el cielo. La oportunidad está en el ahora. Arrepiéntete, ama de verdad, perdona de corazón, y deja que tu Padre Nuestro sea más que palabras, que sea la verdad de tu existencia. Y así Juan, el hombre que murió orando el Padre Nuestro y regresó del abismo, dedicó el resto de sus días a sembrar las semillas de una fe auténtica, dejando un legado que perduraría mucho después de su segundo y verdadero último aliento.